¿Qué diferencia de precios hay allí? ¿Cuánto te puede costar ahí un paquete de tabaco? Depende de los contactos que tengas y demás, pero si tú lo compras legalmente, el tabaco te vale como $40. Me comentaron que se tomó 2 cervezas antes de coger el coche, Sí. le pararon, le hicieron el control de alcoholemia y directamente le retiraron el visado, o sea, le echaron del país. Sí, así son. ¿De Sí. Uber cuánto podías cobrar a la semana? Eran como $1.600 de Uber. Bienvenidos al primer capítulo de Niki Podcast. Yo soy Nico, en las redes sociales soy conocido como Niki Cap o el portero rumano. Y en este primer capítulo vamos a hablar sobre la migración, pero no la inmigración que viene a España, sino la migración, la que sale de España. Y en especial vamos a hablar sobre Australia, que creo que actualmente es el país más complicado para ir a trabajar o estudiar. Está a la altura de Estados Unidos, porque actualmente Estados Unidos se ha vuelto muy complicado con las nuevas leyes de Donald Trump de conseguir un visado e ir tanto para estudiar como para trabajar. Y nadie mejor que mi hermano. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas, encantado. El Escatalín ha estado más de un año trabajando y estudiando en Australia. Bienvenido al primer capítulo. Muchas gracias, Nico, por invitarme aquí al primer capítulo de tu podcast. Pues te he traído para que nos expliques un poco cómo es ir allí, si es tan complicado como dicen, qué papeles se necesita. Pero en primer lugar me gustaría preguntarte, ¿tú a qué te dedicas? Vale, yo soy creador de contenido. Pues que en las redes sociales tú no sales. Ya, yo no salgo porque realmente yo estoy detrás de las cámaras o detrás del ordenador. ¿Y qué has estudiado para esto? Pues yo estudié principalmente fotografía. Yo me hice un grado superior de dirección de fotografía y luego fui estudiando algún máster profesional como diseño gráfico, algún curso de WordPress, algún curso de redacción de artículos y todo lo que viene siendo pues el principal trabajo de un creador de contenido, el que está detrás de la pantalla. ¿Y cómo se te ocurrió ir a Australia? Porque sé que me decías que querías aprender inglés, pero Sí. también puedes ir a Inglaterra, a Irlanda. Sí, pues principalmente como yo también en mi tiempo libre, bueno, aparte de trabajar de ello, también soy fotógrafo y videógrafo, decidí irme a Australia porque principalmente pensé y bueno, sostengo de que Australia al final es un continente totalmente diferente donde hay cosas totalmente diferentes a lo que hay por aquí. Y dije, coño, encima que yo me dedico al tema foto y vídeo, pues me molaría ir por ahí, ampliar un poco de portfolio. Y aparte, aprender inglés, porque evidentemente si me llego a ir a Irlanda o a algún otro sitio, pues está lleno de rumanos, somos rumanos, al final hablamos rumano, y está lleno de españoles. ¿Qué pasa? Que si estoy en Irlanda hablando español y rumano constantemente, al final no consigo mi principal, o sea, mi meta principal. Claro, sí, porque al final si te vas a Inglaterra o a Irlanda, como hemos hablado, pues al final te acabas juntando o con españoles o con rumanos y al final Exactamente. aprender inglés va a ser mucho más complicado. Y acabas volviendo también muchas veces al país, porque al final también está la barrera de que como estás tan lejos, no puedes venir todos los días a España, pero si estás en Irlanda, bueno, nosotros tenemos una amiga que viene cada cierto tiempo cuando hay algún evento importante, algún cumpleaños importante, y lo entiendo porque yo haría lo mismo. Pero claro, estando en Australia es más complicado y como que te ligas a estar ahí un tiempo aprendiendo inglés. Sí, porque si te vas por un país aquí más cerca, en cualquier momento te arrepientes y no sigues con ello. Sí. Como que te puedes rendir más fácil. Sí. Pero si te vas a Australia ya tienes que, con perdón, poner los huevos encima de la mesa y decir, Sí, literal. yo tengo que hacer algo aquí, tengo que o aprender inglés o buscar un buen trabajo o tal. Pero cuando tú pensaste en ir a Australia, Sí. ¿qué es lo primero que hiciste? Porque puede decir cualquiera en plan, vale, yo me voy a Australia, no es irse al aeropuerto, coger un billete e irse para allá. ¿Cómo funciona esto? No, primero hay que indagar un poco sobre las posibilidades que tienes en cuanto a la visa, porque hay un montón de visas. Y todo esto pues depende de la nacionalidad que tengas, ¿no? En mi caso, en aquel momento tenía la nacionalidad rumana y me fui con una visa de estudiante y como no sabía inglés, pues me fui con estudios de inglés. Y nada, pues principalmente para llegar ahí con los estudios de inglés tuve que ponerme en contacto con una agencia, porque realmente si tú quieres contratar un colegio de ahí, tienes que hacerlo a través de agencia, o si no, una persona que esté autorizada a hacer eso, porque los colegios directamente no hablan con el cliente final, digámoslo así, únicamente hablan con la agencia que te tramita tu visado y todo lo demás. Entonces, que yo lo entiendo, los colegios que hay en Australia solamente hablan con las agencias, o sea, no Sí, suelen principalmente- hablar con
una persona física que quiere ir a Australia y tal. O sea, se No. buscan las agencias y Sí. las agencias buscan gente adecuada para mandar... ¿Y esa agencia cuánto puede costar? A mí me costó el curso de 6 meses, más un mes de vacaciones que tuve, me costó alrededor de 7.000 euros. O sea, tú hiciste un curso para poder luego ir a Australia a hacer otro curso, ¿no? No, o sea, yo pagué un curso de estando aquí, el cual me costaba 7.000 euros, pero el curso era que ya lo tenía una vez llegaba a Australia. Pero este mismo curso era lo que me abría las puertas al país. Vale, vale. ¿Y qué requisitos piden para que tú puedas ir? Vale, los requisitos. A ver, en cuanto a si te vas con curso, el único requisito es tener dinero. Es tener dinero y poder demostrar que en el caso de que pase cualquier cosa, tú tienes dinero para mantenerte ahí. Sí, que al final con dinero se puede hacer de Sí, todo. al final, sí, yo me fui por el camino fácil y complicado también, porque tampoco es que yo tenga un montón de dinero. Yo tuve que vender mi coche, ¿no? Para Sí, me poder irme acuerdo que para allá. tú querías tu coche, lo tenías como Sí, un hijo y lo tuviste que sí, vender para... Que al sí. final es una inversión para ti. ¿Y qué tipo de papeles te pedían para poder... ¿Qué burocracia hay? ¿Cómo funciona esto? Vale, a ver, fácil no es. O sea, es un proceso que lleva varios días. Tienes que estar ahí al loro de todo. Pero bueno, principalmente lo que me pareció así más curioso es una carta que tenía que redactar yo para el gobierno australiano. Para esta carta me ayudaba un poco la agencia dándome algún tip de qué es lo que tenía que poner en ella. Pero principalmente en la carta tenía que poner por qué quería estudiar ahí y por qué no quería quedarme ahí en Australia. ¿Por qué no querías quedarte en Australia? Bueno, Exactamente. tú habrías querido quedarte en Australia, pero ellos tienen que saber que tú vas a volver, que tú tienes un motivo de Exactamente. peso para volver, ¿no? Exactamente. Claro, Sí, porque ahí ellos te quieren para lo que tú buscas. sí, Si es por trabajo, claro, según tengo entendido allí, si tú vas con visado de trabajo, es sí. porque no hay nadie que se pueda ocupar de ese trabajo, ¿no? Sí, principalmente es así. Bueno, pasa en todos los países. Muchas veces eh, es que esto pasa en trabajos de una escala muy baja y en trabajos de una escala muy alta. Por ejemplo, si tú eres ingeniero de cualquier historia, posiblemente en plan puedas pedir una visa de skills para llegar a Australia. ¿Por qué? Porque al final los australianos, como realmente funciona tan bien el país en comparación con otros, esto ya depende a quién se lo preguntes, porque los australianos te pueden decir que no funciona tan bien el país, al igual que si se lo preguntas a un español, o si se lo preguntas a un rumano, o si se lo preguntas a un francés, pues posiblemente sabríamos su realidad. Pero en el caso de estudios superiores, normalmente puedes tener acceso a varias visas por el hecho de que los australianos en sí, no sé si un 20 o un 30% de los australianos tienen estudios superiores a nivel de carrera, quiero decir. Ujú. ¿Y esto por qué? Es porque realmente con cualquier trabajo se gana tan bien que muchas veces pues al australiano no le interesa estar estudiando y perdiendo un montón de tiempo de su vida pues en estudiar una carrera para tener un buen sueldo. Ujú. Porque realmente ahí, si tú eres obrero y tienes experiencia, o sea, puedes perfectamente ponerte en 50 dólares la hora o en 60 dólares la hora. Y luego también si curras en fines de semana o en eventos especiales, pues te pagan prácticamente el doble la hora. Y tú, antes de irte a Australia, tuviste que renunciar a prácticamente toda tu vida. Vendiste tu coche, dejaste tu trabajo. Sí. ¿Y en qué trabajabas antes de irte? Yo era responsable de un departamento de comunicación. Y ahí creabas contenido, ¿no? Y ahí Imagino. creaba contenido, sí. Sí, yo creaba contenido antes de que tú crearas contenido. Yo cuando Y empecé con las redes sociales, mi hermano ya estaba haciendo contenido y él me estaba dando consejos en plan de, no hagas esto no te va a funcionar así, hazlo de esta forma. No sé por qué, donde estaba trabajando él, la verdad es que tenían muchas visualizaciones en el negocio, que era un taller exclusivo donde hacían instalaciones bastante caras, pero buenas y exclusivas como audio para el coche, como decoración, luces, etcétera. Y cada vez que montaban algo, pues estaba mi hermano ahí con la cámara grabándolo todo, pero de forma profesional. Subieron bastante de seguidores por el trabajo que había detrás, porque ahora mismo muchos negocios están funcionando con un departamento de comunicaciones, porque ahora iniciar un negocio no es... yo abro mi tienda y que venga la gente, tienes que publicitarte de cierta manera. exactamente.
Que esa fue mi suerte también al llegar a Australia. Pero bueno, ya te seguiré contando luego. ¿Y cómo se tomaron en tu trabajo cuando te fuiste? Cuando dijiste que te vas a ir a Australia. Nada, mi jefe ya se lo había comentado tiempo antes. Le comenté que estaba pensando en varios países y demás. Y mi jefe, pues al principio, pues estaba ahí. Luego ya cuando me vio más deciso y demás, pues me animó. Y me dijo que si él tuviese mi edad, que se vendría conmigo. Y nada, me ayudó en todo lo que hacía falta. Tenía que o sea, yo para el tema de la carta esta del gobierno australiano, tenía que tener también como alguna especie de hoja del trabajo en el que expliquen que también soy un buen trabajador, ¿no? Porque eso incentiva también como al gobierno australiano de que te reciban. Y nada, me ayudaron en todo, me dieron una excedencia también para poder irme y luego volver al trabajo. Y muy bien, muy contento. O sea, Eso es un jefe de verdad, o sea, eso es una persona que se preocupa Sí, porque tú consigas tus metas, porque si no quisiera tal, te hubiera dicho, no, no vas a conseguir nada allí y tal. sí. Pero bueno, al fin y No, al cabo no, se ha preocupado para que tú exactamente. tengas algún logro, que consigas algo que ya has conseguido bastante en la vida antes de irte. O sea, tienes 2 grados superiores, ¿no? No, tengo un grado medio, un grado superior y Ah, empecé otro que lo dejé porque tenía demasiado trabajo. ya. Sí que Y estabas nada. trabajando y sacándote un grado superior a Sí, la o vez. sea, me saqué a jornada completa el primero y luego el segundo ya no abarcaba. El que quería empezar, no podía. Yo me acuerdo en ese momento cuando tú estabas estudiando un grado superior y trabajando a la vez diciendo, yo no sé cómo lo hace, yo no sé, yo no podría. Que al final yo también con el tiempo me saqué la selectividad mientras estaba en 2 trabajos, ¿sabes? Que no Ya. sé ni cómo lo hice, pero al final el que quiere hacer algo lo consigue. Sí, es verdad. Y es que además estás más motivado muchas veces cuando estás trabajando y aprovechas mucho más el tiempo libre que tienes. Sí. Porque yo ahora mismo muchas veces me veo haciendo una cosa y digo, joder, como no tengo otra cosa que hacer luego, estoy aquí en plan de chill, me lo tomo todo con calma, pero cuando tienes dos, tres, cuatro cosas, si te lo organizas bien, las sacas adelante. Vayamos en el tiempo al día que te Sí, fuiste para Australia, que me acuerdo que sí, estábamos toda la familia contigo ahí reunidos en el aeropuerto. sí. En verdad estábamos un poco tristes, Ujú, pero a ver, es por tu futuro. sí. El vuelo, ¿cuántas horas duró? El vuelo, bueno, fueron dos y creo que fueron en total de entre 22 a 24 horas. Fueron 2 vuelos. Sí, ¿Dónde aterrizaste primero? en Hong Kong. En Hong Kong. Sí. ¿Y qué te pareció Hong Kong? Impresionante, sí, yo lo flipé por el hecho de que, bueno, nunca había estado en un país así asiático, digámoslo así. Lo flipé porque conducían por el otro lado ahí en Hong Kong, que yo me pensaba que eran dos o tres países donde se conducía por el otro lado, pero resulta que son 70. Y lo flipé por los edificios que tenían, que son los típicos edificios que te puedes encontrar en China también, o en los documentales que ves sobre China, Sí. que son edificios que miras para arriba y parece que no se acaban, y son edificios residenciales. Y luego ya al día siguiente te fuiste para Australia, ¿no? Nosotros Sí, estábamos todo el rato pendientes de los teléfonos a ver dónde está, ujú, a ver qué nos dice, qué nos cuenta, mirando el vuelo, a ver por dónde está sobrevolando, que no se haya caído el avión. ya, Estábamos bastante preocupados. Pero tú cuando llegaste a Australia, sí. ¿tenías ya algo reservado allí o llegaste y tuviste que Sí, buscarte la me vida? reservé un hostel se dice en español, Un hostal. hostal, vale. Un hostal y me lo reservé 2 semanas. Y dije, bueno, en 2 semanas pues ya encontraré algo. O sea, fuiste a ciegas. Sí, fui a ciegas. O sea, la agencia te ayuda a llegar allí y luego ya te tienes que buscar la vida, ¿no? Sí, exactamente. Una cosa que se me ha olvidado preguntarte, ¿te piden análisis de sangre en el papeleo para poder viajar a Australia? Depende, hay veces que sí, hay veces que no, a mí me lo pidieron y bueno, no sé si, no me acuerdo exactamente, creo que también era análisis de sangre, pero te hacen unas pruebas, un chequeo médico, que tiene que ser en un sitio privado, o sea, no puede ser en la pública porque, bueno, se entiende, ¿no? En plan, que te están pidiendo un montón de cosas y encima es para salir del país. Claro, claro, sí que se entiende perfectamente porque cua- cualquier cosa te miran para llegar a Australia, para no... Sí, los animales con el tema del ecosistema o plantas o lo que sea, pero luego ya la sangre por tema de enfermedades, imagino, sí, ¿no? sí, sí, exactamente. Bueno, cuando tú llegas ahí al aeropuerto de Australia, hay señales ahí, hasta de que te miren las zapatillas, del barro y demás. Y bueno, llegas a Australia. Sí.
Te pide, te reservaste un hostal días antes. Sí. ¿Cómo fueron tus primeros días allí? Bien, yo lo estaba flipando con todo lo que veía, era todo nuevo para mí. Yo siempre he vivido en pueblo, o sea, aquí en España vivo en un pueblo y en Rumanía vivimos en un pueblo también. Y no es que no salga a la ciudad, salgo a la ciudad, pero no sé, la ciudad era muy diferente a la ciudad que yo conozco de ver por aquí o de ver por Rumanía. Y sí, yo lo flipé con todo y muy guay, la verdad. O sea, la primera semana estuve de un lado para otro, porque yo ya iba con información que había buscado yo por internet y demás, y ya sabía todo lo que tenía que hacer la primera semana, y sabía que tenía rollo el tema de la documentación y demás, que en parte de la documentación me ayudaba mi agencia, pero en parte no. Y nada, empecé durante la primera semana a tramitar todo, y hasta hacer currículums de diferentes cosas. Ah, pero tú te fuiste con un visado de estudio. Sí, Pero tú podías trabajar con el sí, hasta visado de estudio 24 horas hasta 24 horas a la semana. a la semana. Sí. ¿Y cuánto tiempo tardaste en encontrar un trabajo? A ver, realmente hice los currículums y no mandé ni uno porque mi inglés no era muy bueno y no me veía ahí como muy competente como para ponerme a currar directamente con ese inglés. Y a la semana me empecé a interesar por el tema de Uber Eats y el tema de DoorDash, que es repartir comida, es delivery. Sí. Y a las 2 semanas pues me compré una bici con un contacto que había conocido que también curraba de Uber Eats. Y me compré pues la misma bici que tenía mi contacto de Uber Eats y nada, a las 2 semanas empecé a trabajar de Uber Eats. ¿Y las clases? Y las clases las empecé también a las 2 semanas. O sea, vuelta a empezar, trabajando y estudiando a Sí, la vez, ¿no? exactamente. Sí. ¿Y cómo eran las clases? ¿Qué gente había allí? Imagino que australianos no, eran todos extranjeros. Australianos, algún profesor australiano, pero hasta incluso eso, en plan, la mayoría de profesores eran extranjeros. Al igual que el propio país en sí, o sea, yo defino a Australia como un país formado por extranjeros. Es más, te vas a un cementerio ahí y ves en plan apellidos de todos los lados de Europa, de todos los lados de Noruega, de un montón de sitios, digámoslo así. Y nada, empecé, o sea, conocí a mis primeros compañeros, que la mayoría eran asiáticos, de Japón, de Corea, y esos compañeros prácticamente me duraron todo el curso, digámoslo así. O sea, estuvimos juntos todo el curso, exceptuando alguno que lo mismo se quedaba en otro nivel de inglés, o alguno que lo mismo tenía algún nivel más de inglés y no se sabía en un principio y luego ya le subían 2 clases en lugar de una. Y en Australia, ¿qué pasa con una persona que llega de forma ilegal? No llega. No. Normalmente no llega. En plan, tú llegas de forma legal. Una vez llegas de forma legal, pues posiblemente si te empeñas, te puedes quedar de forma ilegal. Pero es que está todo hecho de tal manera para que Sí, no al te final quedes de ilegal ahí. no encontrarías ni trabajo, Exactamente. ni... Sí. Claro, no tendría mucho sentido. Yo tengo entendido que la gente que llega de forma ilegal no quieren decir de dónde son para que no se les pueda llevar de vuelta, que los meten en, no quiero decir cárcel, pero los encierran hasta que reconozcan de dónde han venido para que puedan tramitar su vuelta, Mm. ¿no? O algo por el estilo. No lo sé, no tengo conocimiento de eso, si te digo la verdad. O sea, es que realmente es tan complicado de llegar ahí que una vez ya llegas legal, lo último que quieres es quedarte de ilegal porque dices, es que a la mínima que te quedes de ilegal algún día, luego ya si te pillan, bueno, que te van a pillar porque tu visa expira y tú tienes que salir del país. Ujú. Ya cuando sales del país no puedes volver a entrar directamente, o sea, ya te quedas como en la lista negra. O sea, Aunque hay ya lo hagas poca todo legal, gente, ¿no? Aunque sí. ya lo hagas todo legal, ya no te dejan volver. Sí, poca gente se Claro. arriesga a llegar a este punto de quedarse ilegal, pero que entiendo que habrá soluciones, pero no tengo ni idea. No he Hace conocido a años nadie. siempre ponían en la tele los control de fronteras y Ujú, sí. imagino que ahora todavía las leyes eran más duras que antes. No lo sé, no sé, es curioso porque luego llegas ahí y pasas inmigración en el aeropuerto y el que te atiende es una persona de origen asiático, luego sigues es una persona de un origen indio, sigues un europeo, te encuentras un caucásico de lo mismo del este, porque al final, no sé, es gracioso porque luego llegas ahí y son todo inmigrantes. Sí. ¿Y dónde viviste tú en Australia? Yo viví en Queensland,
en una ciudad que es la tercera ciudad más grande de Australia, que se llama Brisbane, o Brisbane. Y el caso es que, bueno, es la ciudad en donde se van a celebrar los Juegos Olímpicos en el 2030 o 2032, me parece. Ujú. Y ahí estuve. ¿Y la Ahí estuve. temperatura por allí cómo es? ¿Allí es siempre verano o...? No, o sea, cuando aquí es invierno, ahí es verano. Pero luego el invierno de ellos, cuando aquí es verano, son de mínimas de 7 grados, Sí, porque tú 8 te grados. fuiste de aquí a finales de septiembre, cuando ya se había acabado el verano y ya estaba empezando allí, ¿no? Exactamente. Yo ese año tuve 2 veranos. Sí, porque recuerdo que estaba yo trabajando y hacía frío y tú Ujú. nos estabas mandando fotos en la playa, y Ya, sí, sí, haciendo sí. barbacoa en la playa. Y quemado, y me quemé también, en plan, es muy fácil quemarse. Cuéntame un poquito sobre tu experiencia en el primer trabajo. ¿Cómo era? ¿Cuánto se ganaba? A ver, en el primer trabajo, es que tuve tantos trabajos, bueno, pero el primer trabajo fue el de El que Uber me Eats y comentaste, el de DoorDash. Uber Eats. Bueno, esto lo sabrá mucha gente, bueno, de los que nos estén escuchando, si alguno ha trabajado de ello, pues sabrá cómo funciona. El caso es que dependes de si la gente come o no. Si la gente en plan pide delivery o no, o si se cocinan ellos o piden de restaurante. O si salen, porque muchas veces si salen entonces no te están pidiendo ningún delivery. O sea, imagino que los fines de semana cuando más te llaman, ¿no? O si hay Sí, los fútbol. fines de semana, sí. Cuando hay algún evento así especial y más si es algo que puedan ver por la tele, entonces te están llamando constantemente. Se mueven cifras, depende de las horas que le eches, se mueven cifras pues muy altas o muy bajas. Y luego depende de la suerte que tengas. Si te pones a trabajar en pleno verano cuando los australianos están de vacaciones, que es cuando es nuestro invierno de aquí, posiblemente te puedas tirar un día entero con la bici, 8 horas, y que no te salga prácticamente ningún pedido. O sea, que Sí. acabes el día con $40. Y si es un día bueno de evento, puedes terminar como yo he terminado, terminé un día con $400. Para ti. Para mí, o sea, $400 que había cobrado rollo de Uber Eats ese día. ¿Pero tú estabas contratado o No, tú tienes- eres autónomo. te hiciste autónomo en Sí, te tienes que Australia? hacer autónomo. ¿Y cómo es hacerse autónomo en Australia? Va, es ¿Cuánto muy hay que fácil. pagar? Tú si tienes visa de estudiante, tú no tienes que pagar hasta los $18.000. Joder. Entonces, únicamente con tu DNI, el que te dan ahí, lo que es el equivalente al NIE de aquí, con eso llamas a un número y pides tu, bueno, por internet me parece que se hacía el primer paso, solicitas como tu número de autónomo. Es súper fácil, pones tu calle, tus datos personales y todo lo demás. Y a las 2 semanas te mandan el número de autónomo. Y si no te lo mandan, llamas tú a un teléfono y puedes pedir hasta que te pongan un intérprete, porque hay cualquier gestión que hagas por teléfono, en la mayor parte de los casos te dan la opción de intérprete, en el caso de que no sepas inglés. Sí. Y llamas, te dan ese número y con ese número únicamente pues entras a la aplicación de Uber Eats, por ejemplo, y lo metes y ya está. Ya desde ese día puedes trabajar. ¿Y tú tenías que pagar una cuota mensual de autónomo allí No, no o pagas nada. no pagas absolutamente nada? Hasta No, los $18.000. no, hasta los 18.000 nada. Igualito que aquí. Ya. Lo digo porque yo también soy autónomo. Ujú. Y lo máximo que has llegado a ganar en un mes trabajando de Uber Eats, porque ahí tú lo calculabas por semana, ¿no? Ahí Sí. te Bueno, por pagaban semana, sí, digámoslo así. semanalmente. ¿Cuánto es lo máximo que has ganado en una semana, digamos? $1.000. $1.000 en una Sí, porque semana. te he dicho antes lo del día ese, pero que ya te digo, muchas veces cuando hay un evento muy grande, todo el mundo pide de comer. Luego los 2, 3 días siguientes no pide nadie. Sí. Pero lo máximo que he ganado en una semana han sido $1.000 con la bici. O sea, montando en bici, llevando una mochila y repartiendo comida. O sea, no con el coche, que luego si tenías coche te salían más viajes, con más Sí. kilómetros y podías ganar más. Pero tú me dijiste que las primeras 2 semanas estabas viviendo en un hostal, pero Ujú. luego tuviste que buscarte alquiler. Sí. ¿Cuánto pagabas de alquiler? Bueno, ahí te comento, el caso es que averigüé de una residencia de estudiantes en donde, bueno, tenía también algún amigo que había conocido en el hostal y demás, y me comentaron rollo que en la residencia de estudiantes había algún tío que hablaba español ahí en recepción. Sí. Y previamente había estado buscando por Flatmates, que es una aplicación que se utiliza ahí, había estado buscando habitación y tuve también, en plan, fui a algún sitio a ver la habitación y demás.
Y como que no me convencía y el hecho también de no tener mucho inglés como que me dio un poco de miedo con el tema de, bueno, a ver si va a pasar algo o cualquier problema, que al final es como se aprende inglés, o sea, si quieres aprender inglés te tienes que meter en el problema de lleno, que es donde la cagué yo, que es lo que no hice en ese momento. Y me fui a una residencia de estudiantes, que también la parte buena de la residencia de estudiantes es que conoces gente y también te obligas a hablar inglés. Y nada, me pagué ahí pues una habitación individual que era una habitación que estaba en un piso donde tú compartías el baño con otras personas, pero la habitación era tuya. Y pagaba $1.300 a la semana, $1.350. No, al mes, perdón. Ah, la semana, porque Al entonces mes, no. perdón. Si lo Sí. máximo que has llegado a ganar en una semana es 1.000, pues Ya, no, sí, no sale muy es verdad. rentable. No, no, para Pero nada. bueno, al fin y al cabo, si al mes es $1.300, pero tú puedes hacerte, digamos, aunque sean $3.000 al mes, Sí, sale rentable. sí, sale rentable. Y mientras esto tú estudiando y Y trabajando. trabajando de Uber Eats. Sí. Pero de Uber Eats no estuviste trabajando No, hasta que volviste, sino luego no, no. tú, como eras fotógrafo y filmmaker, me comentabas que Sí, te pusiste a buscar trabajo sobre ello. sí, sí, sí. Y encontraste. Y encontré, pero tardé mucho en empezar a buscar trabajo de lo mío porque no tenía esa confianza que fui ganando luego con el curso. O sea, ya a los 3 meses tenía una confianza hablando en inglés que no me lo creía ni yo. Que muchas veces hasta decía palabras que ya previamente me sabía, pero que no me salían hasta que no empecé a ir al curso este, a interactuar con la gente y ver que nadie se ríe de ti a la hora de hablar con ellos con tu inglés Sí, de palo, pues ya como que gané confianza y a los 3 meses pues ya empecé a buscar trabajo de lo mío y empecé a buscar cualquier otro tipo de trabajo, pero también la cagué ahí porque me metí en hostelería a buscar curro en hostelería, porque todos mis colegas de alrededor pues hacían eso y como que dejé de lado el buscar curro de lo mío. Y nada, pues acabé currando en alguna ETT, acabé currando en algún concierto también, hasta que ya me cogí más confianza y empecé a aplicar a cosas de lo mío. Y sí. aplicaba más en inmobiliarias. Sí, porque no es lo mismo para un niño emigrar a un país y aprender el idioma, porque Sí, nosotros hemos venido aquí a España, yo tenía 10 años y tú tenías 7 años, sí, y a los 3 meses pues ya hablábamos fluido, pero una persona adulta que se va a otro país para intentar aprender ya, un idioma pues es mucho más complicado que para un niño. sí. ¿Y dónde conseguiste trabajo? Pues fue gracioso porque, bueno, yo apliqué a una inmobiliaria que estaba en mi ciudad y me preseleccionaron. Lo que pasa es que, bueno, yo no podía currar más de 24 horas legalmente si no estaba en vacaciones. Y total, el curro era para jornada completa. Y yo tampoco lo había visto y digo, bueno, pues a ver si lo mismo, con suerte, yo que sé, me cogen y luego ya se puede hablar el tema del horario y demás. Y nada, me preseleccionaron, hice como un vídeo previo para la preselección y no me llamaron. Y ya como que me deprimí un poco. Y luego a los 2, 3 días ya se me quitó la depresión y volví otra vez a aplicar a curros de lo mío. Y en ese momento, en plan, volví a aplicar a curros de lo mío y a una de las ofertas a la que apliqué, el jefe, el dueño de esa empresa, me llamó a las 2 horas. Total, me llamó y yo no me enteraba de nada. O sea, y resulta, bueno, que mi jefe pues era irlandés. Ujú. Lo único que sabía es que el tío estaba interesado en mí y que quería verme y darme la oportunidad de una entrevista. Y total, como también estaba buscando curro en hospitality, en cualquier otra cosa, el, el pibe, bueno, mi jefe pues me preguntó por teléfono que la banda salarial y demás, que es lo principal que se pregunta y lo que me parece principal que se tenga que preguntar en este tipo de curros o otros curros. Y nada, le dije, oye, mira, voy a ser honesto, en plan, yo estoy buscando curro en hostelería y estoy dispuesto pues a cobrar el mínimo porque realmente sé que hay mucha competencia. Y sé que hay gente que sabe más inglés que yo y gente que tiene más experiencia de barista o de cualquier otra historia. Y, y total, se rió mi jefe y ya me dijo de quedar y demás. Y ya, según quedamos, pues me estaba esperando mi jefe con mi jefa, que mi jefa es la mujer de mi jefe. Y me estaban esperando en un bar, nos tomamos un café ahí, y yo fui con mi portátil y según llego empieza a hablar mi jefa, que tenía un acento más pronunciado de irlandesa. Y dije, madre mía, no me estoy enterando de nada.
O sea, y me hablaban los dos ahí en irlandés y yo estaba ahí como diciendo, madre mía, pues sonreía, aceptaba, afirmaba con la cabeza y demás. No, no, literal. Y ya como llevaba el portátil y al final cuando a ti te mola algo, tú vas a hablar encantado de ese tema. Como llevaba el portátil y llevaba pues proyectos que había hecho previamente, curros en los que había currado de freelance en España, curros en los que había currado en empresa o futbolistas con los que había currado, que resulta que mi jefe, el irlandés, le gustaba mucho el fútbol y había currado con gente del Real Madrid y demás. Y total, le empecé a enseñar mi portfolio, o sea, dije, como veía que no entendía nada, dije, pues no le voy a dejar hablar. Como realmente me mola hablar de lo que yo sé hacer, y me tiré pues una hora en la entrevista hablando yo solo. Y entendía, pues si me preguntaba algo en relación a lo que le enseñaba, lo entendía. Pero ya si me preguntaba cosas ahí diferentes, Cosas más complejas. lo intuía, que muchas veces acertaba, porque tú intuyes lo que te van a preguntar en una entrevista de trabajo. Y nada, pues les moló. Me llamaron para hacer un trial al día siguiente, que lo hice en su casa, que es una casa recién comprada que se habían comprado ellos. Y según hice el trial, bueno, llegué con mi equipo, con mi dron y demás. Y ya en plan me dijo el jefe, según me vio que me movía por la casa, grabando por ahí, me llevó a la oficina y me dio lo que viene siendo la llave de la oficina ese mismo día, sin Pero haberle esto enviado es la una edición. inmobiliaria, ¿no? Por si alguien se ha Exactamente. perdido. Esto Sí. es una inmobiliaria. Sí, una inmobiliaria. Sí, porque llegué a la conclusión de buscar en inmobiliarias únicamente porque sabía que era totalmente competente de hacer algo así, aunque no tenga un inglés de la hostia. Porque al final lo que haces en una inmobiliaria es vídeo de inmobiliaria. Es en plan, tú entras con un estabilizador y con una cámara y grabas dentro del establecimiento o de la casa o del salón y luego pues haces fotografías de doble exposición, que es en plan, tiras varias fotos y luego pues cambias un poco el tema de las luces porque al final el comprador potencial lo que quiere ver es que esté bien iluminada. Y muchas veces está bien iluminada, solo que el sol en ese momento no está dando por la ventana y claro, pues se ve en sombra. Y lo que te interesa vender es que se vea iluminada. Me contrató y según me contrató, pues el mismo día que empecé a trabajar me dijo que le hiciese un Excel con el material que me hacía falta y le hice un Excel con $8.000 en material y con una versión más reducida de $6.000 en material. O sea, Y de al día cámaras siguiente, sí, y luces y todo lo que necesitabas, ¿no? y al día siguiente apareció con la mitad del material. ¿Y Sí. cuánto te pagaban a la semana? Pues a la semana yo estaba cobrando, bueno, el mínimo era no sé si $21 o 22, y yo le había dicho el mínimo. Y también cuando volvíamos a hablar de esto le dije, mira, cobramos el mínimo y después de 3 meses lo vemos, porque sé que en unos meses yo puedo demostrar, bueno, en un mes de trabajo ya puedes demostrar en plan lo que sabes hacer. Sí. Pero yo le dije 3 meses porque al final a mí me rentaba, en plan de todos modos, digo, coño, a mí me vale que me tengan aquí cuanto más porque al final estoy aprendiendo inglés técnico de lo mío. Y total, le dije durante 3 meses, en plan que cobraba lo que él me decía, que eran $26, pero que luego lo volvíamos a hablar. Y a los 3 meses lo volvimos a hablar y empecé a cobrar 36 la hora, lo que venía siendo al año a media jornada, ¿De 21 o 36? a $36, lo que venía siendo como 43.000 o 44.000 brutos al año, a media jornada. O sea, $44.000 A media a jornada al media año. jornada en Australia. Joder, cobrar aquí 44.000, bueno, dólares, no sé cuánto es los dólares Eso australianos es, en creo euros. que está en 0,61 en euro o algo así. Ah, Pero bueno, bueno, pues ponle que ya estás currando a media jornada por un sueldo que es mayor de 20.000 euros. sí, sí, sí. O sea, a mí, bueno, hace poco tuve una entrevista que hasta me reí aquí, que, Por lo mismo que que hacías aquí, tú en plan, allí, por lo mismo que hacías, sí, exactamente. te pagaba mucho menos, ¿no? Sí, me pagaban mucho menos por media jornada que estaba ahí. Que luego lo pienso y digo, vale, sí, la vida es más cara y demás, pero que realmente aquí se cobra también más, ¿no? Pero por eso digo que me entró como la soberbia de decir, a ver, yo te puedo negar en plan la banda salarial que me estás ofreciendo, porque sé que puedo conseguir una banda salarial mejor aquí, pero ya es que me río porque digo, como me vaya otra vez al mismo sitio en el que estaba antes y de verdad ocurre a jornada completa, pues no sé, porque realmente, o sea, ese dinero me daba hasta para poner de lado, ¿sabes? Y para Sí. pagarme todo lo que tenía. Y hablando un poquito de precios, ¿qué diferencia de precios hay allí? Por ejemplo, hablamos de cosas que varían en muchos países. Por ejemplo, el tabaco. Sí, ¿Cuánto te puede costar ahí un paquete de tabaco?
El tabaco depende de los contactos que tengas y demás, pero si tú lo compras legalmente, el tabaco te vale como $40. Un paquete de tabaco. Un paquete. Y es curioso porque tú llegas al estanco o al sitio donde venden tabaco y tú no lo ves en ninguna parte. Y está siempre escondido y todos los paquetes son negros. Es decir, si tú no has fumado nunca, ya el hecho de que esté escondido es un impedimento. Y el hecho de que sean los paquetes negros hace que tú no puedas diferenciar la marca de tabaco. O sea, es como que te lo ponen muy complicado para comprar tabaco. Y el alcohol y el combustible y tal. No sé, El alcohol, una botella de Jack Daniel, unos $65 o algo así. $65. ¿Y la comida? Y la comida, no sé, yo es que al cambio no veo ninguna diferencia. Además, hay comida, hay cosas que están más baratas ahí. Más ahí en Queensland, no sé, el aguacate o los plátanos muchas veces lo veía mucho más barato. O hasta incluso las almendras. Las almendras, también sí que es verdad que se lleva mucho el estilo americano muchas veces en Australia. Y yo compraba almendras ahí, me compraba una bolsa de 1 kilo de O almendras. sea, venden también bolsas enormes de cosas, Sí, ¿no? te O sea, sale más barato, digámoslo así. Si yo que suelo comer avena, os digo avena, almendras, bueno, avena igual, pero almendras como casi todos los días. Y digo, vale, pues me renta comprarme 1 kilo porque sé que pues a lo largo de unas semanas ya me lo gasto. Y aquí, ya cuando volví después de Australia, ya estaba aquí como diciendo, no puede ser, en plan, ¿dónde están las almendras de 1 kilo? Solo veo 200 gramos. ¿Sabes? Y me chocaba un poco que no tuviese de 1 kilo porque decía, pero si tengo que comprar aquí 5 o 6 bolsas y me sale más caro que el kilo que me compraba en Australia de sí. almendras. ¿Y coche? Y coche tuve también. Bueno, tuve alquilado, tuve 2 coches alquilados. Ah, o sea, el coche, el combustible. Sí, a eso íbamos también El ahora. combustible es muy curioso. A ver, es más barato. Al cambio me parece que es más barato, si no me equivoco. Sé que variaba mucho en el momento en el que estuve ahí bueno, por las cosas que iban pasando y demás. Y por el tema de la guerra y demás, que al final pues hace que varíe el combustible, pero es más barato que al cambio. Y luego, por otra parte, no hay coches diésel apenas, que es lo que más me chocó. O sea, bueno, no me chocó el que no hubiesen coches diésel, pero me chocaba cuando iba a la gasolinera y veía que en la manguera del diésel había un cartel gigante que decía, cuidado, estás echando diésel. Encima de la manguera del diésel. Y era como, pero si aquí en España creo que hasta hace poco el gran porcentaje era diésel. Hablando lo del tema del alquiler del coche, te alquilaste un coche. Sí, Pero tú me comentaste que también habías trabajado de Uber. sí, de Uber Driver, O sea, llevando te clientes. alquilaste el coche para trabajar de Uber Driver, pero eso lo hiciste antes de la inmobiliaria, después, durante. Eso, lo ideal, o sea, cuando hay que hacerlo es cuando estás en vacaciones que puedes trabajar más de 40 horas. Ah, vale. Eh, y cuando estaba de vacaciones de lo que estudiaba, porque, bueno, también luego terminé el curso de inglés y me puse a estudiar otra cosa, que también tenía más tiempo estudiando lo otro. Y cada cierto tiempo pues tenía vacaciones en donde legalmente puedes trabajar más. Entonces, cuando podía trabajar más, curraba también, me alquilaba un coche y trabajaba de Uber. Y sí, lo de Uber le dio un impulso a mi inglés descomunal. Yo me alquilaba un coche de Uber, que el primero que me alquilaba me costaba $320 a la semana y el segundo $400 a la semana. ¿Y le sacaba rentabilidad a Y eso? le sacaba rentabilidad. Sí, de Sí, Uber, ¿cuánto podías cobrar a la semana? de Uber a la semana, a ver, es que para que te hagas una idea, una semana normal eran como $1.600 de Uber. Una semana normal, a lo cual le quitas los $400 del alquiler que me valía el último coche, quitas combustible, en el caso de que sea combustible lo que tenga, porque mi último coche tenía electricidad y no me costaba casi nada cargarlo. Sí que es verdad que perdía muchas veces el tiempo en el que lo cargaba, pero siempre me aseguraba de cargarlo antes de empezar mi jornada. Entonces, unos 1.600 le quitas 400, bueno, ponle 100 si me iba a cargadores rápidos porque tenía promociones y demás, pues le quito otros 100. De a los 1.600 ya van 1.100, pues vamos a quitarle impuestos trimestrales y otras movidas. En cuanto a neto, unos 900 netos por 30 o 40 horas de trabajo en horas buenas de Uber ahí en Queensland, que luego podías ganar hasta mucho más, dependiendo de la suerte que tuvieses o de la ciudad. Pero $900 una semana que yo ya estaba ganando dinero por otra parte, esos $900 iban directamente
a la hucha. O sea, Claro. y encima no tenía tiempo para gastarlos. O sea, tú te sacabas ahí en una semana lo que aquí viene a ser un sueldazo, ¿no? O sea, entre 900 de Uber más lo Sí, que te si sacabas de la redondeamos a inmobiliaria. 1000 únicamente con Uber, durante un mes te puedes hacer $4000. Ujú. $4000 que al cambio son unos 2400 € aquí en España. Que, que para lo que le echas al Uber, pues está muy bien. O sea, está muy bien y para la responsabilidad que te estás quitando cuando estás alquilando el coche, porque realmente tú lo puedes alquilar, pues lo quieres para currar un mes, 2 meses. Dices, vale, me lo alquilo, no estoy gastando mi coche, no tengo que hacer mantenimientos ni otras historias. ¿Allí los australianos se relacionan con extranjeros? Sí, sí, y esto, por ejemplo, yo tengo amigos que te pueden responder totalmente lo contrario, pero yo creo que sí, que son muy amigables también, pero lo difícil es, al igual que aquí, tú si llegas ahora mismo sin hablar español y tú te quieres hacer un grupo de amigos o algo así, como no tengas 5 o 6 años, con 20 años es imposible que te hagas un grupo de amigos españoles sin tú no hablar español o un idioma que se hable mayoritariamente en ese grupo. Porque tú al final tú tienes tu grupo de amigos de 20 años y vale, pues van entrando más amigos y demás Mm, con esa edad. Y bueno, con cualquier edad, pero claro, tú al final tú quieres ver a tus amigos para hablar de tu día, del día de tus amigos, de cosas que tenéis en común. Pero claro, si tú no te puedes comunicar perfectamente, pues tú al final tú le aburres al otro. sí. Y yo siempre he pensado eso, pero claro, yo al final eh, tengo pues amigos australianos muy pocos, que mayoritariamente eran los del curro, porque era con los que más hablaba muchas veces, o nos íbamos a una casa porque tenía que hacerle fotos y me iba acompañado, pues lo mismo era una casa que estaba a 2 horas, dos Sí. horas que nos tiramos hablando, y evidentemente pues luego mi relación después de esas 2 horas hablando era totalmente diferente a cualquier otra relación. Sí que es verdad que es complicado que hagas amigos sin saber hablar muy bien, sin saber hablar muy bien el idioma. Sí. Y tu vida social, porque al final no, no todo es trabajo y estudio. Imagino que Sí, también habrás hecho un poco de sí, excursión o de ver cómo es, de turisteo, de tal, sí, o amistades también. sí. ¿Cómo ha sido eso? Sí, principalmente, o sea, mi entorno era el entorno de la escuela. O sea, hice mucha amistad en la escuela. Muchos hispanohablantes, mucho turco, mucho japonés, mucho coreano, algún chino también, tailandeses también, muchos. Y aunque no quieras, vas a acabar saliendo si llegas mediante el camino del estudiante. Pero si no llegas mediante el camino del estudiante, llegas mediante el camino del hostal, en el camino del hostal también haces un montón de amigos. Yo, por ejemplo, me fui a Sydney un fin de que tenía libre, que no estaba currando de Uber y únicamente estaba en la inmobiliaria. Y total, me fui y dije, coño, no me voy a ir de Australia sin ver Sydney. Total, llegué al hostal ahí que me había pillado, que te incluía el desayuno, creo, y la cena. Y según llego ahí, me siento en la mesa, todo el mundo es súper amigable, nadie se conocía y demás. Y según te sientas muchas veces en un hostal, ya hay alguien preguntando de dónde eres, preguntándote a ti de dónde eres y qué haces aquí en Sydney y otras historias. Y ya te digo, en plan, el camino del hostal, tú llegas al hostal y muchas veces es inevitable que no hagas amigos ahí y que tengan los mismos intereses que tú, porque yo al igual que llegué para visitar Sydney ahí, llegaron otros y la misma noche que llegué a Sydney ya salí de fiesta con un mexicano y con un colombiano, rollo, que estaba ahí en el hostal. Y, Sí. y no les conocía previamente, pero me dieron buen rollo y demás y dije, pues vamos. Una cosa, tú si cometes un delito en Australia, sea cual sea, como si es un delito mínimo, Sí, ¿qué te puede pasar? pues un delito mínimo, es que yo como no he cometido ninguno, pues tampoco tengo experiencia con eso. Eh, pero sí, te puedo decir de los delitos de los que intentaba mucho tener cuidado y más cuando curraba de Uber. Ahí, por ejemplo, si tú vas conduciendo, o sea, las multas de tráfico son impresionantes. O sea, pero impresionantes que te estoy hablando de $3000, $4000 por algo que aquí dices, bueno, esto es una tontería. Que no es una tontería, al final estás poniendo en juego tu vida y la de los demás, y ahí se lo toma mucho más en serio.
Y por ejemplo, una compañera de trabajo recibió una multa de $3.000 porque ella iba conduciendo y el copiloto le enseñó el teléfono. Ella miró y una cámara le pilló mirando el teléfono. Hostias. Ahora esto es relativo, pero claro, tú realmente estabas viendo el teléfono. Aunque no lo estuvieses tocando, estabas concentrado en un sitio donde no es en plan la parte delantera del coche. Y claro, lo vio una cámara de estas inteligentes y le mandaron una multa. Sí que es verdad que luego es como un vacío legal, o sea, lo que viene siendo el menú este del coche sí que lo puedes tocar. O sea, yo como Uber muchas veces me saltaban notificaciones al teléfono mientras conducía de que tenía un viaje, pero lo tenía siempre pegado al salpicadero y, y resulta que es un vacío legal porque ahí sí que lo puedes tocar. Sí que es verdad que es más entendible que si tú tienes el teléfono aquí y estás mirando para allá, estás dejando de mirar Es que a mí la carretera. me comentaron que el amigo de un amigo que Sí, estuvo en Australia sí, se tomó 2 cervezas antes de coger el coche, sí, le pararon, le hicieron el control de alcoholemia sí. y directamente le retiraron el visado. O sea, le echaron del país. Sí, así son. Así son. Ahí a la mínima que la lías te echan. O sea, ahí no hay delincuentes extranjeros, ¿no? Ahí no No, los interesa delincuentes que tampoco. hay ahí son australianos. O sea, la mayoría de australianos son buenos, pero bueno, al final todo país tiene un porcentaje de delincuencia. Pues la mayoría de lo que yo he visto pues son australianos, al igual que cuando ves las noticias también. Suelen ser australianos que, bueno, pues entiendo que por el entorno en el que se han criado, los padres y demás, porque luego también el tema de las drogas también es algo muy común ahí. Sí, se mueve mucha droga por Se, Australia. o sea, le dan mucho a las drogas fuertes, digámoslo así. Y lo tienen como muy normalizado también. Sí. Que me parece genial, ¿no? Que lo tengan normalizado. Pero claro, al final las drogas fuertes, pues los efectos secundarios de las drogas fuertes, pues son que te pueden cambiar directamente el estado de ánimo. Y te cambian el estado de ánimo y de ahí pues aparecen más problemas. Y por ejemplo, muchas veces cuando tú vas por la ciudad, hace gracia porque Brisbane estaba lleno de puentes y debajo de cada puente había un homeless posiblemente australiano y, y muchas Claro, el veces hombre pues es un eran vagabundo, ¿no? conflictivos, muchas veces eran conflictivos. Y mi colega con el que empecé a hacer Uber Eats le atacó un homeless por la calle. En plan, iba con su bici y un homeless le lió a pegarle puñetazos. Hostia, Así porque le dio un pronto, cualquier historia o no sé. También mi colega, el chico este, pues claro, le costó un montón llegar a Australia y lo último en lo que pensaba era en devolverle en el golpe. devolverle la hostia. Claro, al final es Porque que... sí, al final estás pegando a un australiano, ¿sabes? Sí, ahí a Y- un extranjero, por ejemplo, no le interesa ir al país exactamente. y delinquir, Sí, porque si se ha esforzado tanto en conseguir el visado, en ya, conseguir un trabajo, tal, hace cualquier cosa y le expulsan del país y todo sí, el trabajo que ha habido detrás no, ya no exactamente. interesa. Por eso el hecho de que tenga las fronteras tan blindadas influye mucho en el tema delincuencia. Que bueno, que luego, a ver, entiendo que si llegas a un juicio y demás, pues puedes explicar ahí, bueno, ha sido defensa propia, me he defendido. Pero bueno, lo que mejor se puede hacer en ese caso, si te agrede alguien random por la calle y no quieres estar con denuncias, te defiendes. Te defiendes y luego te vas. Sí, ya Claro. está. Ahora vayamos al tema de curiosidad de Australia. Es que recuerdo que hace tiempo salió un anuncio, no sé si era de Apple, Sí, que iba una chica que era ciclista por la sí, calle, se supone que estaba en Australia y sí, que los pájaros la atacaban. Pero esto es sí. verdad Y luego, y porque luego el teléfono estaba bien, ¿no? Que era el anuncio en sí de... la cosa es que tú me mandaste un vídeo de cómo Ujú. un pájaro te atacó por ir con el casco, porque no le Sí. gustan los cascos o es que no lo entiendo cómo va Ahora esto. esos pájaros normalmente hay una temporada, se llama Magpie, creo. Y hay una temporada en la que están como muy irritables y no puedes pasar por su lado. Y te avisan porque realmente la vez que me atacó, yo ya lo sabía previamente que había pájaros que te atacaban, pero me costaba como creérmelo un poco. Y pues estaba yo currando de Uber Eats en ese momento y aparco mi bici, saco la comida de la mochila, la voy a dejar ahí enfrente de una casa y de repente empiezo a escuchar un pájaro, pero súper cabreado.
O sea, como si alguien estuviese gritando. O sea, es que literal era alguien gritando desde el cielo. Digo, ¿qué cojones? Y ya miro para arriba y según miro, veo como una piedra que viene directamente hacia mí. Y ya pongo la cabeza así. Y claro, como llevaba casco, pues únicamente noté ahí un ¡puic! ¡Puic! Y, y claro, me acuerdo que saqué el teléfono y grabé un vídeo. Tengo que ver por dónde está. Y, y nada, esos pájaros como que se sienten agredidos a veces. Y muchas veces creo que si te ven con algo que reflecte en la cabeza, que puede ser un casco, o casi siempre que llevas un casco, o sea, te van a atacar. O sea, es raro. También te pueden atacar, aunque no lleves el casco, que en ese caso suele ser con niños pequeños. Pero cuando llevas cascos, es como que les incentivas más a que te ataquen. O sea, es como que tienen un poco de Sí, prudencia al algo mismo ahí, tiempo. las urracas que le gusta lo que brilla, ¿sabes? O algo Sí, algo por el estilo. Y por eso mismo mucha gente en Australia lleva bridas en los cascos para que de esa manera cuando venga el pájaro no pueda pasar de las bridas. Que parecen de estos... Bueno, no... Parecen de estos los típicos que hacen eventos de extraterrestres y llegan con cosas en la cabeza y muy de estos. Sí, sí. Y luego lo que todo el mundo se pregunta, ¿cómo son las arañas? ¿Has visto arañas grandes? Sí, he visto. He visto, pero no, no tienes miedo por el hecho de que tú ves que el resto de gente no las tiene miedo. Y entonces tú das por hecho de que no te va a hacer nada. Pero yo, por ejemplo, muchas veces cuando iba al colegio a estudiar desde mi residencia, pues me hacía muchas veces... Tenía la opción de irme en autobús 5 minutos o tenía la opción de irme andando, que eran como 30 minutos, por un sitio donde podían pasar las bicis y también los viandantes. Y por ese sitio, pues muchas veces era todo lleno de árboles y pasabas muchas veces por un sitio estrecho que también está lleno de árboles y veías un montón de telarañas por arriba y un montón de arañas. O sea, Y claro, se te podría caer en la cabeza. sí, Wow. pero ¿qué pasa? Que realmente tú veías pasar a la gente de limpieza, ¿no? En plan que estaba por la calle y demás, y lo dejaban ahí, y era en plan, bueno, si lo dejan aquí, o sea, es que no es malo. O sea, es que Sí, eso... a ver, una araña, al fin Sí, y al cabo, si tú tienes una araña, digamos así, grande en tu patio, tal, al final sabes que se va a comer los mosquitos, se va a comer las moscas, se va a comer los bichos. O la mosca esta que no para de rondar por aquí, que, sí, que estoy intentando cazarla, pero no puedo. Nos vendría bien una araña, esas australianas. sí, literal. Al final, pues se come los bichos y más los mosquitos, que son algo Literal. que molesta más que una araña. Y si no eres alérgico a una picadura de araña, pues tampoco te va a hacer mucho. Ujú. Pero eso sí, el hecho de ver, entras en tu casa, que he visto yo vídeos de Australia, entras en tu casa y ves una cosa así enorme como una mano por la pared, pues hombre dice, oye, voy a vender Sí, la casa ya, voy a vender la intimida. casa porque Intimida bastante, sí. los canguros, Sí, ¿viste por ahí canguros? sí, hay muchos. O sea, como aquí los corzos, ¿no? Sí, sí, sí. Que conste que nosotros Los aquí encuentro. vivimos en pueblo, o sea, muchas veces que salimos por la carretera o tal, nos saltan corzos delante de los coches. Pues en Australia pasa lo mismo, ¿no? Sí, Aquí es... He atropellado un corzo, me ha roto el coche y he atropellado un canguro, me ha roto el coche. sí, sí, literal. Aquí ya entras en el peligro de que el canguro salta y se te puede meter dentro del coche. O sea, que ya no es que te lo lleves con el morro, ¿no? En plan, bueno, espérate, a ver, el corzo igual. Pero Sí, pero, el canguro yo pero el creo que canguro salto más. pesa más al final, las Sí, patas esas te rompen la luna, se sí, te pone ahí de literal. copiloto y... O sea, el canguro literal va saltando todo el rato, ¿sabes? Sí. Y eso, claro, si le das con el cristal, te mete dentro del cristal y eso te mata. ¿Y tú has comido canguro? Que ahí se Yo he come comido canguro, canguro. sí. ¿Y a qué sabe? Nada, es como una carne muy dura para mí. Eh, Además, cuando lo comí como súper condimentado y no sé si era el sabor real que tenía de tener el canguro. Pero sí, tú puedes comprar carne de canguro. No es algo normal como el que va a comprar pollo, pero te vas a una carnicería grande y encuentras. Y luego, el tema de irse de vacaciones, los australianos, ¿dónde se van de vacaciones? Normalmente, a ver, así como local de Australia, a Gold Coast, o bueno, al norte o al sur, dependiendo de cómo quieran, pero el Miami, el equivalente a Miami de Estados Unidos, yo creo que es Gold Coast. Que Gold Coast, ya te digo, estaba a una hora en coche de donde vivía yo, Brisbane.
Y sí, Gold Coast es una ciudad bastante conocida. Que es un sitio con playa, ¿no? Sí. Y así fuera del país ya tienen todo allí, no querrán salir, ¿no? Me imagino. Sí, pero lo bueno de salir de Australia es que cuando ya estás trabajando ahí y tienes una vida normal, no tienes gastos excesivos y demás, el hecho de ir de vacaciones a otro país te sale tremendamente barato porque únicamente lo que te sale caro es el billete. Sí, porque es que yo recuerdo que antes de volver a España, tú Sí, cogiste un avión para irte de vacaciones a Tailandia. sí, yo me fui de Australia a Tailandia y luego antes de volver a España me fui a Japón. Desde Australia irse a Tailandia o Japón es como aquí en España irse a Benidorm, ¿no? O sea, Sí, a ver, bueno, depende, se puede hablar, si hablas así como, bueno, del sueldo mínimo, de lo que se gana ahí, si no tienes vicios como alcohol, tabaco y otras historias, pues puedes poner de lado en cuestión de un mes y pico y decir, vale, pues me voy a Tailandia. una familia media sin problema se va a Tailandia allí Sí, cuando les da y la gana, ¿no? más a Indonesia, pero bueno, yo no me fui a Indonesia por el hecho de que en Tailandia quedé con unos amigos de España Mm. y para que no saliese muy caro para ellos, al final que tenían pensado venirse a Bali porque estaba yo cerca de Bali y ya pues hablamos de irnos a Tailandia porque así no les salía tan caro el billete a ellos. Porque para mí al final soy una persona, pero luego ellos eran dos y tenían que pagar mucho más únicamente para que nos podamos ver. O sea, tú en cuestión de un poco más de un año estuviste viviendo en Australia, de Ujú, vacaciones en Tailandia, de ujú. vacaciones en Japón, Sí. el sueño de cualquiera que quiera de viajar. Sí, sí, la verdad es que, y además lo de Japón, que normalmente muchas veces dicen que Japón sea como el último país en visitar de todos los países, porque es muy diferente, ¿no? A los demás. Sí. Pero tú en Pero Australia tuviste amigos japoneses, o sea, sí, sí, los sí, japoneses directamente emigran a Australia para estudiar o para para estudiar, para buscar trabajar, trabajo. algunos para quedarse, otros para aprender inglés. Em, sí, o sea, yo hice muchos amigos japoneses y cuando fui a Japón hice un grupo con mis amigos japoneses y hice también, en el mismo grupo también metí a un amigo bueno mío que se llama Ku, que es de Corea. Y nada, cuando quedamos en Japón, o sea, todo el grupo de japoneses y Ku se vino desde Corea, se cogió un avión únicamente para una quedada que hicimos en Tokio. Y sí, quedamos ahí como 5 o 6 personas que nos habíamos conocido en Australia. Y luego el resto de los días estuve por Tokio con uno de mis mejores amigos que se va a venir ahora a España, que se llama Yu, que es japonés. Y muy bien, o sea, estuve casi siempre acompañado ahí en Japón con mis amigos asiáticos. O sea, menos mal, porque si te vas Mm, solo, pues dices, bueno, visito, veo tal, pero si ya te vas con amigos y encima que sean de Japón, sí, sí, eso era lo bueno porque yo creo que pude disfrutar de cosas que... Yo estuve 15 días en Japón. O... Sí, creo que 15 días. Y yo puedo decir que he disfrutado de irme a un local súper típico de ellos y no encontrarme ningún caucásico o ningún africano, o sea, no encontrarme a nadie, o sea, algo normal que viese por Europa, en plan, no encontrármelos ahí porque todos eran japoneses, y de irme a sitios locales, de sitios en donde todavía se puede fumar. sí. O sea, que si quieres fumar tabaco ahí mientras bebes, como hacen en las series Ah, como en de... el anime, sí, que están ahí, Sí, sí, disfrutando la sí, cerveza como nadie y también sí, sí, fumando. literal. Que, a ver, es raro porque te recuerda por qué está bien ahora que no se pueda fumar aquí en muchos sitios. Sí. Porque llegas ahí y te intoxicas, pero es como la gracia de que lo ves todo como muy... como en los animes. ¿Y qué tal juntarte con japoneses? ¿Cómo son? Son... Muy bien, depende... A ver, yo por mi experiencia muy bien. O sea, de esto la gente te puede decir cosas totalmente diferentes a lo que te voy a decir yo. Pero yo creo que tuve la suerte con mis amigos de que eran muy diferentes a lo que es el japonés de a pie de Japón. Y para encontrar este tipo de amigos, pues lo ideal es encontrarte con ellos en otro país, porque cuando ya te encuentras con ellos en otro país es como que ya han salido del país porque realmente quieren vivir algo diferente, una cultura diferente, y son como muy abiertos al resto de las culturas.
y puedes estar vacilando con ellos, que no te va a pasar nada, ¿sabes? O Sí. sea, que no vas a tener el este de, "Buah, ya no me habla mi colega japonés porque se ha ofendido o algo así", ¿no? No, o sea, yo bromeo con mis amigos japoneses y no tengo Sí. ningún problema. Sé cómo son las cosas. O sea, tú fuiste a Australia para estudiar y trabajar y al final te acabaste yendo a Japón de vacaciones con tus colegas japoneses que habías Que hecho en había, Australia, ¿eh? exactamente, exactamente. Y ahora que volviste a España después de año y varios meses en Australia, ¿tienes pensado volver a Australia alguna vez? Todavía lo estoy valorando y lo pienso y digo, "Uf, es que hay, no sé si como para quedarme ahí, pero hay muchos factores que me llaman la atención de Australia o de cualquier otro país que no sea el tuyo, ¿no? Porque al final te obligas a aprender más y yo puedo decir que mi experiencia durante un año fue como 5 años aquí. Sí, Y al final aquí, vale, pues sí, lo disfruto igual, pero se disfruta diferente cuando estás ahí constantemente aprendiendo un idioma nuevo, porque te obligas a aprender un idioma nuevo. Y literal, es todo muy diferente. Sí que es verdad que ya he estado un año ahí y posiblemente ahora el que vuelva me cambiará un poco la mentalidad, porque ya no será todo tan nuevo y no será la misma ilusión. Pero, no sé, es algo que todavía valoro y no tengo ninguna puerta cerrada. Y es más, mi jefe me sigue escribiendo, hace poco me escribió que cuando te terminas de despedir de tu familia de España y te vienes aquí a la familia de Australia y demás. sí, porque al final es ya no solo por búsqueda, porque una vez que encuentras algo, ya a raíz de eso se hacen contactos y más contactos y más contactos, porque al fin y al cabo en la vida el hecho de tener muchos contactos te abre muchísimas puertas. Sí, sí, sin duda. Sí, Y yo tenía contactos y bueno, mis contactos de ahí, que muchos de ellos se quieren quedar ahí, me siguen, sigo hablando con ellos y me preguntan, bueno, ¿vuelves o qué haces? Y yo, joder, me da una rabia porque, claro, al final es una decisión muy complicada. Cuando te vas para allá ya sabes que mínimo te vas para 6 meses o un año, ¿no? Para que no salgas de alguna manera perdiendo. O sea, perdiendo en el sentido de que, coño, te estás pagando un billete de la hostia. Como no seas de cuna alta, no te permite pagar un viaje cada 2 por 3. claro. Y finalizando el vídeo, a una persona que ahora mismo se está planteando ir a Australia, ¿algún consejo o se lo recomiendas que siga con ello? ¿Le va a gustar? O sea, ¿merece la pena realmente? A ver, yo creo a la gente que es así espabilada, yo se lo recomiendo al 100%. O sea, que quiera vivir una experiencia nueva al 100%. Sí que es verdad que si al final, o sea, no estoy diciendo que vaya la gente que tenga mejor nota académica en determinado sector. Porque realmente, o sea, en Australia se valora también mucho el tema de que tú sepas hacer algo. Sí, Porque yo tenía amigos que curraban en curros en plan potentes, rollo, sin tener un título aquí de la hostia. Sí que es verdad que piden títulos muchas veces, pero que son títulos de 2 o 3 días. Pero que si tú eres bueno en algo y tú lo puedes demostrar, te van a coger súper rápido. Y es muy difícil, en plan, que no te acojan, al igual como me acogieron a mí. ¿Y qué pasa? Que también, como ellos viven tan cómodamente, se podría decir, puede jugar un poco en su contra. No quiero decir que no haya personas motivadas en Australia, que las hay y hay muchísima gente motivada en Australia y sé que hay muchas cosas que han salido de Australia hacia el exterior que son la bomba o empresas también que están en Australia, que son de lo mejor que hay. Pero sí que es verdad que al final, cuando tú vienes del extranjero y si vienes de un país menos desarrollado y de repente te presentas ahí, tú no tienes las mismas quejas que el australiano de a pie que está ahí, que lo mismo puede... No te he comentado que el australiano puede currar desde los 14 años. Claro, en plan, uno que ya lleva currando desde los 14 años ahí, sabe ya cómo funciona cualquier cosa, y dice, bueno, pues ahora mismo no quiero currar en este curro, ¿no? Que curre otro, y llegas tú con ansias de currar, y para ti, en plan, $21 te parece la hostia. O sea, claro. si no tienes vicios o si no tienes eh, un lifestyle, digámoslo así, súper súper caro, ¿no? De decir, vale, pues me gasto todos los meses 100 pavos en zapatillas o algo así. Sí, Entonces, pues, evidentemente mal vas. O sea, pero mal vas en Australia y aquí también. sí, porque luego es que salen muchos vídeos de gente que está en Australia
en plan, en una semana me he comprado no sé qué, en Australia estoy cobrando no sé cuánto, pero al final tampoco dicen cuál es el proceso para llegar hasta allí, Ya, para buscar trabajo, exactamente. porque eso es lo más complicado y hay mucha gente que se puede rendir. Sí, normalmente eso es mentira, en plan, cuando... O sea, como muchas cosas que ves en las redes, tú ves el titular. Sí, Tú ves el titular y, bueno, al igual que te he comentado yo lo que cobraba media jornada en bruto, que eran 44.000 brutos, eso, en plan, para llegar a eso me costó mucho. Y son brutos, ¿no? Te estoy hablando del bruto, no te estoy hablando del neto. Y luego tampoco te estoy hablando de los gastos que tengo ahí. Y luego normalmente cuando tú tienes un trabajo de granja como mucha gente, pues te van a decir siempre lo mejor. Pero realmente te estoy diciendo que es mentira, pero bueno, a la vez no, porque depende de la situación. Pero yo en la mayoría de casos de gente cercana, hasta los que mejor les iba, tenían una temporada en donde no tenían curro de eso. Y muchas veces tú tienes como un curro por ETT o por algo así, en plan de una empresa que te contrata y te paga bien varias horas, como me pagaron a mí en un concierto $400 por 5 horas. Por 5 horas me pagaron $400, ¿sabes? Y claro, pues eso es un titular. Digo, $400 en 5 horas de trabajo. En plan, ya me mudo aquí. Pero claro, un concierto como ese, que fue Pink quien cantó en ese momento en Brisbane, un concierto como ese, pues pasa 2 veces al año. claro. Y hay otros conciertos que vienen otros artistas y demás, pero no siempre vas a tener esa suerte. Sí que es verdad que para que la tengas tienes que ser espabilado y estar buscando todo el rato eso. Y ya cuando eres espabilado no tienes ni tiempo para estar contándolo en redes. Claro, Pero sí, o sea, normalmente la gente que vende algo en redes como un titular muy grande y que ganas mucho, suele ser agencias de estudiantes o agencias que su interés principal es venderte algo y sí. entonces te lo pintan así. Pero es como todo en la vida, al final todo lo que ves en redes, o sea, muchas veces te venden el titular para que tú compres determinado servicio, que es lo que muchas veces he hecho yo en mi trabajo Sí. como responsable de comunicación. Sí, porque cuando te fuiste a Australia también tenías idea de documentarlo todo, de documentar Sí, tal, pero al final no sacaste nada de tiempo. no Te porque compramos una una GoPro, GoPro, tal. sí, sí, Digo, sí, toma, graba, tal. Al final sacaste sí, un vídeo, sacaste algunos shorts, algunos sí. tal, pero que no... Sí, no, porque como yo me fui por el camino de estudiante trabajador, digámoslo así, es totalmente diferente al camino de la Working Holiday, digámoslo así. La Working Holiday que ya no tienes problemas para trabajar y encima tienes más tiempo y no estás obligado a estudiar. Es más, ni siquiera te permiten estudiar más de determinado tiempo, ahí en Australia. Así ¿Algún que consejo que le quieras dar a alguno que quiera irse a Australia? a por todas. Sí, que no se lo piense, que por mí, o sea, mi experiencia fue buenísima, pero también, al igual que mi experiencia fue buenísima, pues tengo un montón de amigos de los cuales os pueden contar una historia totalmente diferente a la mía. Pero yo pienso que si tú vas a por todas y tienes la meta clara, al final, cuando ya tienes una meta clara, tú te abres camino por todos los lados para llegar a esa meta. Y entonces pues se puede conseguir. Pero si no la tienes clara y vas a vivir la aventura, bueno, a ver qué pasa y demás, sí que es verdad que también tienes que ir un poquito en ese estilo, pero tienes que ir con algo claro. Si no vas con algo claro, luego no te sorprendas. Y con esto finalizamos el primer capítulo de Nicky Podcast. Muchas gracias a los que habéis llegado hasta aquí. Dejadme en los comentarios si os ha gustado, qué es lo que faltaría o vuestra opinión. Suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego, chicos.